Es bueno estar aquí en esta mañana. Hemos tenido 2 semanas terribles. Esta última semana fue una semana súper complicada. Pero como cristianos, como pastor del Centro Cristiano, quiero decirle algo. No mires al hombre. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad espiritual. El diablo odia toda creación de Dios y nosotros somos creación de Dios. Si algo podemos ver en el mundo entero es un odio unos contra otros. Odio porque comes de una manera, odio porque comes de otra manera, odio porque eres de una raza o porque eres de otra raza. La verdad que todos somos creación de Dios. Y no se trata de que el problema sea el rico o el pobre o el de poncho o el negro o el blanco, sino que el cristiano tiene que ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Es una lucha contra huestes de maldad, pero Dios está obrando en este tiempo y tenemos que mirar desde la óptica de Dios. Cuando estas cosas suceden, usted esté atento. El Señor Jesús dijo: cuando estas cosas acontezcan, estad atentos. El Señor está pronto para venir. Y creo que hay un avivamiento que se está levantando a nivel mundial. Algo que no habíamos visto, lo vamos a ver ahora. Como cristianos, no es tomar partido por algo, sino tomar rodillas por esta situación. Dios nos ha llamado a orar por las autoridades, no a quejarnos. Mire, tengo 64 años, no he visto un gobierno bueno. Porque el único gobierno bueno es el gobierno de Jesucristo. Es perfecto el gobierno de Cristo. Y usted va a ver en el mundo entero una desigualdad increíble. Que hay pobreza, que hay abuso, así es. Pero en Cristo tenemos esperanza, no en los hombres. No ponga su atención en lo que el diablo quiere que usted ponga su atención. Ponga sus ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Vamos a entrar en la palabra en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Estamos hablando y cambiamos esta mañana en el primer servicio. Cambiamos el título de la prédica. No es bendecido para bendecir, bendiciendo para ser bendecidos. Ese es el título de mi predicación en esta mañana. Se equivocaron. Es bendiciendo para ser bendecidos. Es que no puedes ser bendecido si no has bendecido primero. Jesucristo dijo: dando es como se recibe. Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces no es que soy bendecido para bendecir, sino que estoy bendiciendo y por eso recibo una bendición. Vamos a ir a Eclesiastés 11, capítulo 4. Tremendo versículo, anótelo. Dice: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Qué tremendo versículo. Es decir, no esperes el mejor tiempo para hacer algo. Hoy es el mejor tiempo para hacer algo. Tomar una decisión el día de hoy para cumplir un sueño en el corazón. Esta Siri me está molestando hace rato. Habrá cielos. Dice que habrá cielos nublados, imagínense. La vamos a poner en silencio. Quicha de aquí. Entonces, el tiempo para hacer algo es el día de hoy. Diga conmigo: el tiempo para hacer algo es el día de hoy. Hermanos, a veces no hacemos las cosas porque estamos esperando el momento perfecto para hacerlo y no lo hacemos. Si no lo haces hoy, no pienses que lo vas a hacer mañana. Cada día nos da más pereza. Dice: un día voy a hacer esto, un día. No, si no comienzas hoy, no lo vas a hacer. Si tú dices: a mí me gustaría hablar
un segundo idioma, inglés por ejemplo, ya comienza a aprenderlo hoy. Busca la manera de hacerlo hoy. No esperes al momento perfecto. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y por eso Dios ha puesto dones, talentos, sabiduría, gracia, fe sobre tu vida para que lo hagas hoy. Dios quiere que tú puedas realizar el sueño que tienes en tu corazón. Yo estoy hablando de bendición porque Dios nos ha hablado de hablar de bendición. Quizás usted me dice, pero estas semanas para Ecuador han sido tan duras, ¿cómo podemos hablar de bendición? Porque los problemas solo reflejan tu carácter. Los problemas vienen porque vivimos en un mundo caído. Si no se dio cuenta, hay gripes por ahí, hay virus por ahí, hay manifestaciones por allá, hay gente descontenta por allá. Métase a las redes sociales. Yo me meto a las redes sociales, me vuelvo loco, porque veo tantos pensamientos como narices tenemos. Cada uno tiene una idea sobre esto y vivimos frustrados ante estas cosas. Ahora, el diablo nos quiere presentar algo para destruir tu corazón. A mí me molesta, hemos llorado de ver cómo a policías han sido golpeados, militares han sido golpeados, indígenas han sido golpeados, estudiantes han sido golpeados. Y nos muestra eso la televisión, pero tiene un efecto doble. El uno es llenarte de odio. Y el odio proviene de Satanás. Decir, ¿cómo pueden hacer esto? Y entonces estoy enojado. Y el odio invade tu ser. O puedes tener el corazón de Cristo y decir, tengo pasión por estas almas, por estas personas, voy a orar por ellos. ¿Qué nace en ti en medio de los problemas? Puede nacer un resentimiento contra Dios, puede nacer un resentimiento con la sociedad, puede nacer un resentimiento contra el gobierno o contra los indígenas, porque es lo que yo veo en las redes sociales. ¿Qué provoca estas situaciones? ¿Qué provocó el virus cuando todos estábamos encerrados y mucha gente quedó sin empleo, sin trabajos, otros sin sus negocios? ¿Qué dejó eso en ti? Entonces, lo que hacen los problemas es simplemente reflejar lo que tienes dentro, potencializar lo que tienes dentro. Si tenías ira, hoy puedes tener odio. ¿Cuáles son los sentimientos después de todo lo que estamos viviendo que están haciendo en ti? Dios es un Dios que puede controlar. Sin embargo, Dios no permitiría que no pases por la escuela de Dios. Es necesario esa santificación en medio de... Mire el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza escribiendo y tiene problemas con Juan Marcos. Muestra una carnalidad el apóstol Pablo, pero mientras va pasando su vida, naufragios, 5 veces golpeado, azotado. Cristo tuvo una sola, el apóstol Pablo 5, 39 latigazos cada vez. Estuvo en naufragios, fue apresado y en prisión comienza a escribir, regocíjense. Una vez más les digo, alégrense. Es decir, que esas situaciones del apóstol Pablo estaba produciendo en él una mayor maduración. Comenzó a madurar en la fe cristiana y llega un momento que dice, tráiganme a Juan Marcos porque me es necesario para el ministerio. Había cambiado, porque Dios permite que estas cuestiones en el cristiano le ayuden a madurar, le ayuden a crecer en la fe. Tú dices, los problemas nos ayudan, por supuesto que nos ayudan a ser mejores. Porque el que se comprometió a hacerte crecer hasta la estatura de Cristo, te va a ayudar a crecer a la estatura de Cristo. Es decir, que todas estas cosas nos sirven a nosotros para madurar. Porque cuando maduramos nos damos cuenta que estamos puestos por Dios en esta tierra para servir a alguien. Para ser el ejemplo. Cristo fue aquel que dejó el cielo y no estimó cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo para venir a la tierra y servirnos a nosotros. Y servirnos hasta la muerte, y muerte de cruz.
para enseñarnos a nosotros a servir a los demás, a ser de bendición para los demás. Cristo nos enseña de una manera tremenda. Estaba hablando con mi esposa en esta semana, con Joe y Emily, y conversábamos acerca de tu abuelo, María Esperanza. Hace muchos años en Cuenca no había canalización. Entonces la gente tenía que salir con su vasenilla y tirar en las acequias. No creo que era agradable, ¿verdad? No creo que hubiera sido agradable. Y el olor en la ciudad no tiene que haber sido nada. Aunque hay un escritor que decía que cuando llegaba a Cuenca olía a pan. No sé si pan procesado, pero... Entonces pensé en esto. Porque el abuelo de Aida y el abuelo de María Esperanza hizo las canalizaciones y cerró las acequias de Cuenca. Entonces la gente salía con su vasenilla y no tenía dónde botar. Entonces le hicieron huelga y fueron a la casa del alcalde, que era el abuelo de ellos, y comenzó a tirar en la puerta. Entonces imagínense la puerta de la... ¿No es cierto? Porque todos tenían que hacer su parte. Todos tenían que canalizar desde su casa a la antigua acequia, canalizarlo, entonces ya no había problema. ¿Sí? Ahora piensa en la época de Jesús. En la época de Jesús no habían las acequias, sino que tiraban a la calle. Y la gente andaba con zapatillas. ¿Sabes lo que pisabas? Gracias. Él lo dijo, no yo. Y entonces tú llegabas a comer a mi casa con todo y eso que traías ese barro que traías en tus pies. Y no nos sentábamos en la mesa. No había mesas, sino que la mesa era en esta altura. Entonces todo el mundo se acostaba alrededor. Por eso es que Juan apoyaba la cabeza en el maestro. Pero todos tenemos una cabeza nada más. Y tenemos pies del otro lado. Entonces la cabeza para el uno, las patas para el otro. Y si me traías eso, me ponías eso en la cara. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Lavar los pies. ¿Quién lavaba los pies? El siervo inútil. El siervo que no servía para nada. Ese lavaba los pies de los demás. ¿Qué hizo Jesús? Lavó los pies. ¿Y de quién le lava? Sí, ¿y de quién más entre los discípulos? De Judas. El que lo iba a traicionar. Perdóneme a las cámaras si le estoy dañando la filmación. Pero imagínense la posición de Jesús. Bendecir para poder ser bendecido. Servir para que te sirvan. Por eso la palabra nos dice, ¿quieres que hagan algo bueno contigo? ¿Cuántos quieren que hagan algo bueno con usted? Hágalo usted primero con los demás. Nosotros queremos ser bendecidos y por eso que la gente dice, cuando me den yo voy a dar. Nunca vas a tener. Porque en nosotros tiene que haber la misma actitud que había en Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces, si Jesús no se sentía pobre, estaba con una seguridad tremenda de quién era. Por eso dice la Biblia que sabiendo de dónde venía y hacia dónde iba, se puso la toalla, se arrodilló y lavó los pies de los discípulos. ¿Entiendes? Había una seguridad de saber quién era, si se había despojado de ser Dios. Sabía quién era, podía servir con alegría. Entonces él dice, yo vine a servir, no a ser servido. Yo vine a enseñarles que hay que con humildad mirar a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cuántos durmieron en una cama caliente anoche? ¿Cuántos durmieron ayer rico, caliente y todo? O voy a hacer otra pregunta. ¿Quién durmió en la calle anoche? Pero ¿sabes que hay gente durmiendo allá afuera? ¿Sí sabías? Hay gente con necesidad afuera. A veces venimos a la iglesia con un espíritu de pobreza. Me tienen que dar. Pero ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo fue, voy a dar. Hermanos, hay gente, para tu información, más pobre que tú y que necesita de tu mano. Le decimos al gobierno, ¿por qué hay injusticia? Porque en nuestras casas hay injusticia.
Si el gobierno solo refleja a la sociedad, a lo que somos. Somos un pueblo multicultural, hay de todo. Y tenemos que aprender a respetarnos, amarnos, apoyarnos y ayudarnos. Si eso acontece en la sociedad pequeña, también sucede en la sociedad grande. Si tu familia aprende a ayudar al pobre, ya no necesitamos tanto depender de lo que el gobierno haga. Si alguien está llamado a ser ejemplo, somos los cristianos. Es fácil orar: Señor, provéeles. Qué fácil. Y el cielo dice: provéeles tú, pues, si tú estás ahí. En realidad Dios nos ha bendecido para que podamos bendecir. Y si tú quieres ser realmente una bendición, empieza el día de hoy, con lo poco que tengas, a ayudar a otros que necesitan algo que tú tienes. No necesariamente es dinero, puede ser dinero, pero un plato de comida, una chaqueta al que tiene frío, un lugar de refugio a quien lo necesita. Tenemos la capacidad de ayudar a otros. Tenemos que ver todo a nuestro alrededor. Fíjate, abre tus ojos. Hoy es el mejor tiempo para hacer las cosas. Pero si te pones a pensar, ¿cuándo será el mejor tiempo? El día que Dios me dé un trabajo y que Dios me dé esto y aquello, entonces haré. Nunca tendrás. Eso dice la Biblia, eso le leí en Eclesiastés. Si estás esperando la mejor oportunidad para ayudar a alguien, quién sabe, Dios te ha puesto justo a tu lado una persona que necesita ayuda. Un consejo, una palabra. Yo no sé, pero al final de la prédica quizás tengas que preguntar a la persona que está a tu lado: ¿en qué te puedo servir? A veces decimos, y en otro lado dicen: ¿para qué soy bueno? Bueno, hay muchas cosas para lo que eres bueno, porque Dios te ha llenado de dones, talentos, pero hay que aprender a desarrollar la fe. A veces hablamos mucho de fe en la iglesia, pero Santiago dice: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Hay una historia que le conté hace un tiempo atrás, de aquella iglesia preciosa, una iglesia de oración. Oraban felices en esa iglesia y de repente les pusieron un cabaret al lado de la iglesia. Y el pastor dijo: no es posible que nos pongan un cabaret aquí al lado. Y llamó a la oración a la iglesia y dice: vamos a orar para que Dios destruya ese lugar. Y así que toda la noche venía la gente a orar para que Dios destruya ese lugar. Al cabo de un mes de estar orando, cayó un rayo sobre ese cabaret y acabó con el cabaret. Así que el dueño del cabaret fue donde los abogados y demandó a la iglesia. Vinieron ante el juez, estaba el pastor y estaba el dueño del cabaret. Y así que el juez preguntó: ¿qué está pasando aquí? Dijo el dueño del cabaret: no, es que esta gente se puso a orar todo un mes para que Dios destruyera mi cabaret y cayó un rayo y me lo destruyó. ¿Qué tiene a su favor decir?, le dijeron al pastor. Bueno, nosotros orábamos, pero no pensábamos que iba a suceder nada. Y el juez dijo, mirándose a los dos: es la primera vez que veo el dueño de un cabaret con fe y el pastor de una iglesia sin fe. Y creo yo, hermanos, que muchas veces oramos por si acaso. ¿Sabe? Tenemos unas cosas en nuestra vida increíbles, porque a veces oramos de esa manera: Señor, si es tu voluntad, sánalo. O sea, si no te sana el Señor, ya no es mi culpa. ¿Es fe? No es fe. Entonces oramos, pero en el fondo no creemos que va a suceder. A veces necesitamos tener esa fe de Elías. Y está esta historia en Primera de Reyes. Elías desafía a Acab. Acab era el rey y el peor rey, el esposo de Jezabel. Y voy a leerle esta porción bíblica. Vamos a leer esta porción bíblica de Primera de Reyes 17, versículo 1. Dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galat. Podríamos decir que este Elías
era de Cuenca, Ecuador. Está hablándonos de una ciudad que no conozco, pero yo le digo lo que conozco, de Cuenca, Ecuador. Le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Mira tú qué pretencioso el tipo. Esto es fe. No es si Dios quiere, no lloverá sobre la tierra. No va a llover hasta que yo lo diga. Ay, qué miedo. Y no llovió. Es decir, un hombre de fe. Un hombre que cree que Dios puede hacer las cosas más allá de lo que tú te imaginas. Y él lo declara abiertamente al rey. Ahora, ¿a quién está desafiando? Para entender mejor, ellos eran adoradores de Baal. Acab y su gente eran adoradores de Baal. Y ellos decían que Baal, este dios falso, era el que proveía de lluvia sobre la tierra. ¿Y qué está haciendo? Desafiando al Dios de ellos. Ese es tu Dios. Ustedes dicen que su Dios es el que provee la lluvia. Ahora yo desde la tierra ordeno que no llueva. Es decir, yo soy más poderoso que tu Dios, porque yo sé en qué Dios yo he creído. El Dios que no es solamente Dios de la lluvia, sino Dios de todas las cosas que nosotros podemos ver. A ese es el Dios que yo sirvo. Y entonces, como dice él, lo dices tú, creyendo en fe, que tu palabra tiene un poder sobrenatural, porque Dios está contigo y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Entiendes? Entonces comienzas a vivir una vida de fe. Sin embargo, pasan 3 años y no llueve. Y de repente dice: ya la gente está muriendo de hambre. El pueblo se muere de hambre. ¿Y qué hacen? Reclaman, pues. Y dice la Biblia que Acab, el rey, fue a comer y beber, y Elías fue al monte Carmelo a orar. Es decir, que los hombres de fe, aunque tengamos la fe para detener la lluvia, necesitamos ahora orar para que la lluvia vuelva. Y él va a orar, y no ora una vez. A veces la gente de la iglesia dice: ya oré, pastor, y nada pasa. Entonces les recuerdo a Naamán. ¿Recuerdan de Naamán, el leproso, este general? Que alguien le dice, una empleada le dice: ¿sabes qué? Hay un profeta allá en Israel que puede sanarte. Y el hombre le cree a la empleada. Mire cómo es la gente, le creyó a la empleada. Y viene. Y cuando el profeta le dice: métete 7 veces al Jordán, ¿qué dice? No, ¿por qué 7? Con una vez basta. Y en esa agua sucia, ¿qué me va a meter? El que conoce el Jordán sabe que el agua es como el río Guayas, pero más delgadito. Sucio. Métete ahí. No, no me voy a meter. ¿Por qué me voy a meter si en mi tierra hay ríos? Sí, en tu tierra hay ríos muy limpios, pero no sanan. Este va a sanarte. Métete ahí. Y la empleada tiene que decirle, si el profeta dice, hazlo. ¿A quién le hace caso este general? Y no al profeta. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice que hagamos algo y no le creemos? Pero viene el diablo en las redes y tú le crees todo. A veces tiene más poder las redes sociales que la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que creer más a la palabra de Dios que a cualquier otra cosa. A la final Naamán tuvo que meterse 7 veces y salió sano. Aquí, ¿qué es lo que hace Elías? No oró una vez. Ora y le dice al empleado: anda a ver si, ándate hasta la punta de la montaña y mira si hay nubes. Y sale corriendo el empleado. Mira y dice: no hay ni una nube. Y regresa: oye, no hay nubes. Tranquilo, déjame orar. Anda de nuevo. Va corriendo. Mira, regresa. No, sigue azul todo el cielo. Espérate un rato. Anda de nuevo. Ya pues. Ya me estoy cansando. Y fue 3, y fue 4, y fue 5, fue 6. Pero a la 7ª vez regresa y dice: oye, si hay una nubecita, como el tamaño de la palma de mi mano, pero si hay una nubecita. Prepárate que viene un aguacero. Es decir, mirar las cosas más allá. Yo no sé quizás el día de hoy necesitas desempolvar tus sueños que están empolvados, porque hay unas primeras señales en tu vida para hacer algo.
Y tú dices, el pastor está predicando algo que me está tocando por una razón. Tenía que haberlo hecho y no lo hice. Hoy tengo que hacerlo. Mira, Dios no es tan perverso para poner sueños en tu vida que tú no los puedas cumplir. Dios pone sueños, pero te da capacidades, dones, talentos y fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Te estoy demostrando cómo Elías hace las cosas. Detiene el agua, pero luego va y busca en oración. Y cuando ve la primera señal, actúa y dice, corre que nos mojamos, hermano. Y al salir corriendo dice, cayó tal tempestad, porque declaras algo, hermano, en fe que va a suceder. ¿Qué es la fe sino la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Pero lo ves en fe espiritualmente. Algo está pasando sobre Ecuador. Sí, pastor, la mafia. No, olvídate. No la estás viendo, estás mirando desde la forma natural del ser humano. Mírala con los ojos de Dios. Esta es la oportunidad para que la iglesia se arrepienta, busque de Dios de rodillas, y así el mundo conocerá cuál es nuestro Dios. Este es el tiempo, hermanos, que Dios ha estado esperando. Cuando estas cosas sucedan, estén alertas, dijo el Señor. No, iglesia, no podemos dormirnos. Es momento de actuar. Si Dios te llamó a hacer algo, hazlo ya. ¿Qué estás esperando? Dios te llamó a algo específico, te formó y escribió algo en el libro de la vida acerca de ti, de tus logros. Dios dice, yo a este lo diseñé para que sea un gran pintor. A esta es una tremenda pianista, será famosa en el mundo entero. Este hijo mío será un tremendo arquitecto, este será ingeniero, este será doctor. Los sueños de papá Dios, pero no son sueños así. Él escribió lo que tú debías hacer. Esta pareja irá de misiones a Ecuador. Y ahí están ellos, ya, oyendo la voz de Dios, actuando. Recuerda que la fe sin obras es muerta. Hay una historia de Josué, y se lo voy a leer. Josué capítulo 3, versículo 14. Fíjate que la forma de Dios es siempre la misma. La fe precede a las obras. La fe precede a las obras. Una vez más, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Pero voy a leer sobre Josué capítulo 3, versículo 14. Dice, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, ¿qué había sucedido? Ya llegaron después de 40 años en el desierto. Usted habrá visto aunque sea la película, ¿verdad? Y llega todo el pueblo, está al pie del Jordán. El Jordán tiene más o menos un ancho de 10 metros, máximo, no es más. Cuando estuve en Israel, estuvimos ahí con algunos hermanos, esta mañana estaba con algunos de ellos aquí. Les recordé, ¿cuántos hay? Más o menos unos 10 metros. O sea, no es ningún problema cruzar de un lado a otro. Posiblemente me llegué acá, no sé, no me metí. Ah, no, sí me metí para bautizar, pero en el filo. Entonces uno cruza y ya está al otro lado la tierra prometida. Todo lo que tenían que hacer era cruzar el Jordán. Y luego de eso tenían que enfrentar nada más ni nada menos que 25 reyes. Es decir, está todo tuyo, pero tienes que conquistarlo. Nada más 25 peleitas. Pero va a ser tuyo. Yo estoy contigo. No le digo, Josué, espérate tranquilo, voy a derribar a todos tus enemigos. No. Anda que yo estoy contigo. Yo te veo, yo te aplaudo desde el cielo. Pero usted lo hace. Así mismo son nuestros sueños. Tú lo haces, Dios te apoya. Dios está contigo, Dios te da la fuerza, Dios te da la salud, pero tú lo haces. ¿Sí? Entonces Josué está ahí. El único problema es que cierto tiempo del año hay lluvias en los altos del Golán y baja una cantidad de agua que el Jordán llega a medir 1,5 kilómetros para cruzarlo, y son aguas tempestuosas. Y esa es el momento que Dios le dice, tienes que cruzar. ¿Qué diría usted? Este no es el tiempo. Yo creo, Dios, que estás equivocado. A veces pensamos que Dios se equivoca. Sin embargo, Dios le dice, ahora es cuando debes cruzar.
Ahora, imagínense la noche anterior, los que están en el campamento, yendo cómo arrastra palos y todo ese río bravo. ¿Y mañana cómo cruzamos? Aquí no hay expertos nadadores, y habrá 1, 2, 3 por ahí, pero el resto de los viejitos y las viejitas, y los animales y los bebés de pecho, ¿cómo vamos a cruzar esto? Entonces tú piensas, no es tiempo. Y por eso muchos no hacen lo que Dios les ha llamado a hacer, porque consideran que todavía no es tiempo. ¿Y cómo va a ser el orden? Primero los sacerdotes cargando el arca. Son 4 de cada lado, son 8, pero hay 2 que van primero. Recuerde siempre, alguien tiene que ser primero. Luego los cantores, aunque yo pusiera los cantores malos adelante para que se ahoguen ellos primero. Pero el orden de Dios dice, no, vayan ustedes primero. Entonces ellos van primero, los cantores, y luego los militares, y luego el pueblo. Ahora, imagínense ustedes el primero. Y los de atrás, ¿qué hacen? Le empujan, hermano. Le van empujando y usted dice, no empuje, hermano. No, dele, hermano, no tenga miedo, tenga fe. Tenga fe, entonces véngase usted primero, pues. Usted imagina la discusión que tienen ahí. ¿No es cierto? Porque están yendo a una situación complicada para nuestra mente. O sea, humanamente, usted dice, esto no se puede. En la iglesia usted grite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a la hora de la hora, se le va la fe. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos van caminando, suena la música, la alabanza a Dios, y van los profetas, no se pueden, no sé si no se pueden o le empujan, pero van. Pero el momento, dice la Biblia, que el momento que pusieron el pie, el agua se detuvo y comenzó a hacerse un muro de agua. Es decir, en otras palabras, el momento que tu fe actúa en lo natural, lo sobrenatural de Dios actúa inmediatamente. Pero ¿qué es lo que está esperando Dios? Que tu fe actúe primeramente en lo natural para que lo sobrenatural actúe. Entonces, ¿qué quiere decir? Y yo oro sobre ti y Dios debe actuar. Pero yo tengo que creer. Entonces yo no puedo decir si Dios quiere, sino en el nombre del Señor. Por eso es que la gente, y no vemos tanto milagro que deberíamos ver, porque no creemos los que oramos, ni los que reciben. Aquí no solamente el que ora, sino el que recibe. Recuerda que Jesús le pregunta, ¿crees que puedo hacer? Sí, que tu fe sea hecha. Conforme a tu fe, que sea hecho. Entonces yo puedo tener mucha fe, si tú no tienes fe, no lo recibes. Entonces, una vez más, el momento que yo actúo, el cielo me respalda. ¿Qué dice la palabra de Dios? Acabando el libro de Marcos, me parece, déjeme ver. Dice algo que me gusta. Marcos capítulo 16, versículo 19, dice, y confirmando la palabra, o sea, confirman la palabra con las señales que le seguían. Es decir, yo voy haciendo y voy confirmando la palabra. Yo oro, dice, pongan las manos sobre los enfermos, sanan, estoy confirmando la palabra. Es decir, que tengo que primero hacer para que me siga el cielo, para que me siga el poder de Dios. Entonces, lo que quiero decirte en esta mañana, hermanos, es que puedes alcanzar tu sueño, pero si comienzas a bendecir. Es decir, estamos condicionados no solamente a creer y tener fe, sino a hacer. Diga conmigo, hacer. Es decir, la fe sin obras es muerta. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? El secreto de la doble bendición de Dios es dar primero. Dale a la gente que necesita lo que necesita. Y Dios, que sabe lo que tú necesitas, te proveerá. ¿Cuál fue la escasez de esta semana? Entendidos. Gas. Ayer me decían los huevos. ¡No hay huevos! Entró mi hija. Papi, tenemos que comprar. Hay un señor que vende en $6 24 huevos. Yo le dije, no, mi amor, no vamos a comprar.
porque Dios nos bendecirá. Esta mañana entró una hermana con 100 huevos. Pastor, no, miento. El hermano que nos hace el desayuno, un hermano de la iglesia que viene y nos hace me dijo, hoy día les voy a dar desayuno de ricos. Nos trajo 2 huevos duros, porque no hay huevos. Entonces, desayuno de ricos, 2 huevos. Y mientras él hacía esos huevos, una hermana llegó aquí con 100 huevos. Y yo entré, le dije, hermano, ponga ahí. Y le dije, hermano, usted trajo sus 2 huevos de casa y llévese los que usted necesita. Ese es el Dios que servimos. Lo que es escaso, Dios te provee, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Usted está preocupado por el pan. Usted está preocupado por el gas. Usted está preocupado por todo. ¿Sabe por qué? Porque no está confiando que Dios le puede proveer a usted. Conseguimos 2 piñas. ¿Qué hice con las 2 piñas? La una para Rosana y la otra para Verónica. Y la Edita dijo, siémbrele, aunque nos quedemos sin frutas. Hoy ya llegó la hermana con 30 tomates de árbol. Entonces cambio piñas por tomates de árbol. Alguien necesita tomates de árbol, le puedo dar y usted me da algo más. Necesito unos melones. Cuando tú siembras, cosechas. Si no siembras, no cosechas. Y no siembras porque piensas que no es el tiempo para sembrar. Siembra el día de hoy y sigue trabajando. Eso dijo la palabra. Siembra el día de hoy y sigue trabajando. ¿Quién sabe? Mañana recibas lo de tu siembra o recibas lo de tu trabajo o recibas de los 2 lados. ¿No dice eso Eclesiastés? Es decir, en otras palabras, cree, trabaja, produce. Hermanos, ¿qué es lo que nos enseña el mundo? Ver para creer. ¿Qué te dice la Biblia? Cree para ver. ¿Te das cuenta? El mundo dice ver para creer. Entonces, si me dan, doy. Y el mundo dice no. De eso dice el mundo. El cielo dice no. Das y vas a recibir. Medida buena, apretada, remecida pondrán en tu regazo. Porque con la misma medida con que mides, te volverán a medir. El cielo te está midiendo en tu fe. Hermanos, si tú me dices, este no es tiempo para sembrar, estás equivocado. El mejor tiempo para sembrar es hoy. Sal y siembra en quien pueda sembrar. Hay gente que te dice, hermano, yo soy buena tierra, siembra en mí. Y te dicen eso porque no se bañan. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Los que no tienen, no abusen de los que tienen. Y los que tienen, no abusen de la paciencia de Dios. Porque muchos se acuestan ricos y se levantan pobres. La Biblia dice que el que retiene vendrá a empobrecerse, pero el que reparte con justicia le será añadido mucho más. Si usted recibe esta palabra, entonces el mundo va a cambiar. Tu mundo alrededor tuyo va a cambiar, porque tú lo estás haciendo cambiar. El día que tú comiences a bendecir, tú podrás bendecir muy limitadamente sobre la posibilidad que tú tienes, pero el cielo te puede bendecir ilimitadamente, porque el cielo es dueño de todo. Tú decides si quieres ser de bendición en estos tiempos. Cambia tu mentalidad de pobreza a coheredero con Cristo. No digas soy pobre. La Biblia dice no digas que eres pobre, porque has sido enriquecido por el poder de Dios. Quizás no tienes el dinero en este momento, pero comienza a actuar en fe y podrás ayudar. Dios te quiere dar, no para que tengas más, sino para que seas una bendición para estos tiempos. No es que a Dios le interesa que seas muy rico, ni estamos en la iglesia para ser ricos. No le estoy levantando una ofrenda en esta mañana. Estoy levantando gente de fe que pueda bendecir nuestra nación. Amén. 3 cosas y termino. La primera, rápidamente. Siembra en tu sueño con fe. En otras palabras, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué estás soñando para este año? No te digo que si quieres una casa, siembres la casa que tienes. Es ambición. Pero todos quieren un lugar para vivir.
Y si no tienes, comienza a ayudar a la gente que necesita en cosas pequeñas. Dios te dará lo grande. Es decir, siembra en ese sueño que tienes. La segunda cosa, siembra en oración. Comienza a orar por el sueño que tienes, como lo hizo Elías. No importa cuántas veces, y cuando veas la primera señal, declara tu éxito, pero en oración. Y por último, siembra en tu sueño con generosidad y verás tu cosecha llegar. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a orar.